Hoy la Corte justamente declaró la constitucionalidad de esta ley. Más repercusiones, Graciana Peñafort, corredactora de la Ley de Comunicación Audiovisual. Graciana, gracias por venir. Se dice emocionada. Sí, para un antes poquito que nada de llorar, sabemos que recibiste muchos mensajes y que querés mandar saluditos. No, la verdad que muchísima alegría. Ha sido una mañana... Yo pensé no había nada más lindo que ese 10 de octubre, esa madrugada hermosa, y bueno, tal vez lo más lindo fue hoy porque además hubo una lucha tan grande en el medio. Lucha y de mucha impotencia, no desde el Estado, sino como ciudadano. Cada minuto que esa ley no se podía aplicar y que seguía siendo una voz habiendo voces concentradas, era gente que se quedaba sin decir algo y gente que se quedaba sin escuchar algo. Con lo cual me parece que es en nivel de reflexión democrática y de profundidad del debate, difícilmente podemos imaginarnos una enorme cantidad de oportunidades que nos aparece como ciudadanía ahora. ¿Te sorprende que el fallo haya salido hoy? No. ¿No? No, a mí me causan gracia las especulaciones respecto a cuándo es oportuno un fallo, es decir, antes de las elecciones porque era antes de las elecciones, después de las elecciones porque era después de las elecciones. La verdad es que quienes discuten cuándo tiene que salir un fallo, en realidad no quieren que el fallo salga. La posición del Estado y de toda la gente que trabajó activamente esta ley es que el fallo tendría que haber salido ayer, antes de ayer, lo más pronto posible. Con lo cual no, la verdad que la suspicacia respecto a la fecha me parece como quien discute la epidermis sin discutir el fondo. Seguro, hablando de fondo. Mariana. No, porque una de las cuestiones que permanentemente la Corte ha marcado, y en este fallo también está, y es una de las críticas que se le hacen tanto a la ley como a la autoridad de aplicación, es que la ley no se estaba aplicando en todo el resto de los artículos, que sí ya no había ningún tipo de discusión. Ese era uno de los argumentos del Grupo Clarín también y demás. Mi opinión personal es que cuando al más grandote no está haciendo caso es muy difícil, además, adecuar todo el resto del espectro y demás cuestiones. Ahora, mi consulta es, ¿qué opinás sobre eso, digamos, sobre esta cuestión que se dice de que por qué no se estaba aplicando el resto de los artículos y se esperaba estos que estaban en la Corte y aplicando el resto? Y en todo caso, si algo de lo que te digo tengo razón, digamos, que nos expliques por qué había que esperar que se resolviera esto para obtener la absoluta y total aplicación de la ley. Déjame dividir la ley artificialmente en dos capítulos. Por un lado, los artículos cuestionados por el Grupo Clarín, por el otro lado, el resto de los artículos de la ley. Yo creo que respecto al segundo grupo, es decir, el resto de los artículos de la ley, claramente la ley se estaba aplicando. Es decir, tenemos nuevas voces, sí, con muchas dificultades. Basta ver lo que pasa con las cooperativas, que aún hoy tienen que atravesar impugnaciones para poder brindar el servicio. Y paradójicamente el que impugna muchas veces es Cablevisión. ¿Tenemos nuevas señales? Sí, tenemos nuevas señales. El problema es que al no ser subidas a la grilla al principal operador de la Argentina, automáticamente quedan excluidas de la mitad del mercado. Cuando uno trabaja con otros operadores de cable, descubre que hay nuevas señales que han surgido a la luz de la nueva ley. Creo que efectivamente la ley se está aplicando. Hay que tener claro que esta ley es un cambio de paradigma respecto a la situación de la comunicación audiovisual que teníamos en el país, con lo cual esto implica un proceso de aplicación. Es desacertado creer que del día a la mañana hay una solución mágica. No, este es un proceso que se está cumpliendo y de hecho yo creo que si uno analiza las dificultades que ha atravesado y las distintas instancias judiciales, se está cumpliendo muy bien. Ahora bien, vamos a los artículos cuestionados por Clarín. En efecto, ahí hubo un problema importante, que fue que la Corte determinó en mayo de este año que debían cumplirse los procesos, en mayo del año pasado, perdón, que debían cumplir también, que se había agotado el plazo de adecuación para Clarín, con lo cual dio inicio al proceso de adecuación para todos los medios. ¿Por qué? Porque sería contrario a la libertad de expresión permitir, o mejor dicho, ordenar la adecuación de grupos más chicos, dejando concentrado al principal operador. Para darles un absurdo, bien podría suceder que un grupo más chico que tuviese que desinvertir podía comprarlo el Grupo Clarín, porque como había una cautelar que no le afectaba el límite, lo cual en sus efectos prácticos era contrario a la ley. Una vez que la Corte, con mucha claridad, en mayo del 2012, dice, mire, está cumplido el plazo, comienzan a contarse para todos los grupos. Esto determinó en que todos los grupos, salvo el Grupo Clarín, presentaban sus propuestas de adecuación y se están analizando por parte del directorio de la AFCA y los técnicos que analizan cómo las propuestas de adecuación cumplen el requisito
que todo el mundo cree que el requisito es la venta. No, el requisito es garantizar la libertad de expresión. Algunos podrán transferir licencias, algunos podrán decidir escindirse. Lo importante es garantizar pluralidad de voces. Porque en algún punto parece ser inmediato adecuación con ventas. Yo no comparto esto. Hay muchos esquemas que permitirían la adecuación en el país, no solo para el Grupo Clarín, lo permitirían también para los otros 39 grupos que han presentado propuestas de adecuación. Con lo cual, sí, efectivamente hubo una prórroga en el plazo que se terminó cuando la Corte determina que ya estaban vencidos los plazos establecidos por el año y que ratifica ahora, cuando dice que los plazos están vencidos desde el 28 de diciembre del 2011. Luis. No, está bien, yo estaba escuchando. Se sabe, ahora el AFCA tiene que pedirle el plan de adecuación a Clarín. Sí, lo pide dentro de lo que es la adecuación ya de oficio, es decir... O sea, ya hay una adecuación de oficio. Exactamente, igual la adecuación de oficio no es que aparece automáticamente. La adecuación de oficio también tiene plazos, procedimientos y por supuesto que se tiene en cuenta la opinión del operador, en este caso será el Grupo Clarín. Lo que ya no existe es el año para la adecuación que está vencido. O sea, el AFCA presenta un plan y lo puede discutir con la empresa, digamos. Exactamente, o la empresa lo presentará. No sé cuáles van a ser las medidas que va a implementar. Tengo entendido que el AFCA le presenta a Clarín una propuesta y que si Clarín no la acepta, también Clarín presenta una propuesta al AFCA y en caso de que tampoco sea aceptada, ahí ya aparece una nueva instancia que desconozco. Es parte de lo que explicó muy bien Martín Sabatella durante su conferencia de prensa. Yo creo que en este caso además tenemos una situación particular porque la verdad es que todos los grupos hicieron ejercicio de la opción de adecuación voluntaria. De hecho, esta es la gran paradoja. El 49% de Cablevisión también hizo ejercicio de esa opción porque el grupo Fintech presentó una adecuación o una propuesta de adecuación. Con lo cual, sí, efectivamente hoy estamos dentro de los aspectos reglamentarios en el cual la autoridad de aplicación tiene un lugar mucho más preponderante en cuanto a lo que es la adecuación en sí misma. Yo quería que nos expliques, Graciana, algo que me parece dos palabritas que hacen trampa muchas veces en la discusión. La diferencia, cuando hablamos de medios de comunicación, entre sustentabilidad y rentabilidad, porque se usan como sinónimos a veces y son dos cosas bien diferentes sobre la cual la Corte también opinó hoy. Bien. Mira, voy a hacer una simplificación, más de un economista me va a matar. Sustentabilidad es aquel principio por el cual un medio puede subsistir. Para darte una idea, compra las señales, mantiene sus cableados y la rentabilidad empieza a partir de, supongamos que con 10 abonados es sustentable, es decir, cubre sus costos y además a partir del abonado 11 empieza la rentabilidad. Pero a partir del abonado 20 da lo mismo tener 20 abonados o tener 40 porque como ya tiene todo instalado es absoluta rentabilidad. ¿Qué es lo que pasa? En una situación de competencia perfecta, eso deriva en un descenso de los precios. En una situación de oligopolio o monopolio, eso deriva en una rentabilidad a favor de la empresa, porque al no haber otra opción, la mayor eficiencia siempre se determina en rentabilidad a favor de la empresa. ¿Qué es lo que dice la Corte? Mire, la sustentabilidad, es decir, el mantenimiento razonable del funcionamiento de los medios está garantizado y no requiere una economía de escala de la magnitud que alega necesitar el Grupo Clarín. Distinto es la rentabilidad, y acá sí tiene algo que tiene que ver con la naturaleza del lucro cesante, es decir, el Grupo Clarín no logró demostrar adecuadamente cuál era el perjuicio, es lo que en la abogacía llamamos daño conjetural, pero además hizo especulaciones respecto a cuánto dejaba de ganar, omitiendo además que los procesos de adecuación tienen una parte en la cual el Grupo Clarín, en el caso que decida transferir, recibe dinero por esto. Y respecto a las expectativas de ganancia, ahí se llega a un equilibrio razonable. Con lo cual, lo que te diría es, sustentabilidad es lo que permite que el grupo funcione plenamente y con independencia. Sustentabilidad no es equivalente a pobreza, es sustentabilidad. El grupo funciona, gana dinero, paga los sueldos de sus empleados, mejora su infraestructura. Rentabilidad es aquello que no vuelve en inversiones, en sueldo de trabajadores, sino que es ganancia para los propietarios. El mejor ejemplo de esto es lo que la capitaliza, lo que se cobra con las acciones, que es la rentabilidad. Y en este caso además una rentabilidad basada en una premisa falsa, que era la economía en escala.
La economía en escala no era el requisito de la sustentabilidad, era el requisito de la rentabilidad. Y esto era absurdo, es el planteo de somos los únicos que garantizamos el periodismo de información. No, el periodismo de investigación lo garantiza un grupo sustentable. La rentabilidad lo que da en muchos casos es además un poder enorme de juego parainstitucional, como diría Gordillo. Bueno, Graciana, te agradecemos mucho que hayas venido aquí a la televisión pública y hay un aspecto también sumamente importante a remarcar que contempla la ley que tiene que ver con los trabajadores de estas empresas. Está contemplado el respeto por la situación laboral que se tenga al momento, el respeto a los distintos convenios laborales que haya. Hoy serán los que se respeten, sea lo que sea que suceda con las empresas para los trabajadores el día de mañana. Hacemos una pausa.